Bien, una vuelta de panel. Lo que sí me gustaría es que hagamos el ejercicio realmente de no poner todo en la misma bolsa, separar los tantos. Esto no es contra la cultura, esto es, ¿no? Tiene aspectos distintos. Además está en paralelo lo presupuestal. A ver, Pepe. Un poco de contexto en todo esto. No hay ningún sector de la sociedad, ningún sector en el mundo que no esté permeado por la pandemia. Y obviamente son comprensibles los reclamos de todos los sectores. Por lo tanto, las autoridades también tienen que ser empáticas ante estos reclamos. Porque ¿Está estamos faltando viviendo... empatía por parte de las autoridades para con la cultura en concreto? Yo no sé si está faltando empatía, pero hay una cuestión ahí donde hay un cruce donde los caminos no se juntan. Por algo ha de ser. Simplemente una reflexión de lo que ocurre a nivel mundial. Hoy acaba de terminar la cumbre de la Unión Europea. Los gobiernos europeos decidieron volcar una suma impresionante de dinero para reactivar las economías. Inmediatamente las bolsas, que son muy sensibles en materia de macroeconomía, respondieron. Ayer se conoció, si bien no hay que tirar las campanas al vuelo, pero la posibilidad de una vacuna, la de Oxford, con grandes posibilidades. También la economía mundial reacciona ante todo esto. Entonces es entendible que todo el mundo esté tratando de ver cómo se reactiva la economía, no solamente acá, sino en todo el mundo. También es cierto que a nivel mundial, esto no lo digo yo, es una casuística que se da a nivel científico, que hay como un gran grupo que es el más afectado o que tiene más posibilidades de ser afectado por el contagio de COVID, y hay un segundo grupo. En ese segundo grupo están los teatros y los cines a nivel mundial. ¿Y hay una explicación científica y sanitaria para eso? Hay una explicación científica, hay una explicación sanitaria, tiene que ver con los lugares cerrados que no se abren después de que la gente ingresa por determinado periodo, que puede ser 2 horas, 3 horas, depende del lugar, del momento y de la función que uno esté yendo a ver. Eso ocurre a nivel mundial. Yo creo que también se El tema es que el galpón lo que está planteando es una excepción, es decir, cuenta con el privilegio de una sala. Es verdad. Que escapa a esa realidad de riesgo sanitario, de la sala chica, el espacio reducido, ¿no? Tiene un aforo interesante, pero también debo reconocer que ligaron mal. A ver. Hace 30 días o quizás menos veníamos con un dígito de personas infectadas y hoy estamos en 3 dígitos. Porque ya hemos superado los 100 casos. Por lo tanto, no sé si este es el momento, lamentablemente, para abrir esa perilla. Pero para una reunión, para reunión siempre. Por eso hablé de la empatía. Por eso hablé de la empatía al comienzo. Creo que ese es el punto. Nadie le está diciendo al gobierno que abran ya los teatros, pues sería una locura, sino que estamos hablando de una organización que de algún modo hoy representa la voz de quienes trabajan en el teatro. Son miles de personas. Esa voz es una voz que además ha empezado a trabajar profesionalmente desde hace mucho. Cuando todos pensábamos cómo va a ser esto de volver a los teatros, ellos ya tenían armado un protocolo. O sea que es una voz responsable. A mí me preocupa, por supuesto, estos puestos laborales. Me preocupa mucho la situación económica de estas miles de personas, como me preocupan las de otros sectores. Pero más me preocupa que la gente de la cultura no se pueda entender con el ministro de Educación y Cultura. Eso me parece un tema muy preocupante. ¿Cómo puede ser que...? Bueno, tampoco es la gente de la cultura. Digo, a ver, ¿no? Hay voceros, hay personas. Está bien, hay personas que están organizadas, yo creo que hoy representan a muchos. ¿Cómo es que desde ese ámbito no hay un diálogo con el ministro de Educación y Cultura? Y no estoy aquí adjudicando responsabilidades a una parte o a la otra. Lo miro desde afuera en este caso y no entiendo cómo es que no hay, por lo menos sentarnos a una mesa y decir, señores, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Estamos en esto. Se hizo con el turismo, se hizo con otras áreas. ¿Por qué no se puede hacer con este ámbito? No lo comprendo. Definitivamente no. En este primer ensayo de encuentro nada fue demasiado feliz, ni las declaraciones del ministro de Cultura, que en el mejor escenario estaba desinformado sobre el tema de los números y los fondos, y tampoco fue feliz la reacción de Guido como secretario general, ¿no? En una coyuntura donde se complicó un poquito el panorama en un contexto exacto. A ver cómo se puede salir de este brete, entonces. Y sí, lo que pasa es que parece difícil poder tener un diálogo cuando el secretario general del Galpón trata al ministro de Educación y Cultura de mentiroso y impresentable, y a su vez que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces, ahí, si no volamos los puentes, andamos cerca. Eso es por un lado. Con respecto al tema de los teatros en sí, en Broadway los teatros no van a abrir hasta el año que viene. No es un tema contra la cultura y en este caso contra los teatros. Es un tema de la pandemia, lo que hablaban hoy Pepe y Ibero también, de las situaciones que estamos viviendo. Sí, pero hoy estamos separando los temas, por eso no, digo. Una cosa claro, son los teatros en general y otra cosa es lo que plantea el Galpón desde el Galpón. Por supuesto, está bien, pero a ver, debe haber algún estudio un poco más
pormenorizado que diga que el galpón no puede funcionar en este momento en la situación en que estamos. Es que si hubiera, se lo muestran y Héctor Guido seguramente se queda callado porque él mismo plantea que prioriza lo sanitario. El tema es que me parece que está en el éter el protocolo que presentaron. Bueno, capaz que sí o capaz que no. Lo que pasa es que está bien, yo entiendo la situación, son 4.000 personas que trabajan del teatro y demás, es entendible, pero hay situaciones, la semana pasada que estuvimos acá hablando con 2 representantes del turismo, que son 115.000 personas que estaban desesperadas por volver a trabajar también, con una industria del turismo que pegó a cero, más que al teatro inclusive. Entonces, a veces, capaz que es mejor bajar los decibeles, no agredir a la persona con quien yo quiero tener un diálogo y tratar de buscar una solución un poquito más apacible. ¿Qué opinas, Selvita? Yo opino que si un ministro dice un dato que es falso y que es erróneo y que involucra a toda una institución, la institución tiene derecho a decir que es mentira. Si un ministro dice que el galpón recibe 28 millones y que está siendo omiso a los 6.800 pesos que le iba a dar de ayuda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y eso es mentira, está bien que se diga que no es falso. Sí, se lo va a Porque apelar. si no, perdón. Hay formas porque y si no- formas de decirlo, Selva. estamos de acuerdo. Vos podés decir, pero- No, la información tuya es falsa, ver, no, es errónea. No a puedes decir ver. que soy un mentiroso. A ver, bueno, Son formas y mirá, formas. discúlpame, yo te digo la verdad, a mí me parece que en este momento, si yo tuviera que criticar a alguien, criticaría a la autoridad máxima. ¿Sabes por qué? Porque es la responsable de que exista efectivamente un puente de diálogo con la sociedad civil y porque es quien tiene la autoridad como para generar un campo de trabajo que articule realmente, porque además de todo esto que estamos escuchando, hemos visto que durante 3 audiencias que se solicitaron por diferentes organizaciones no fueron atendidas por el ministro. Entonces un ministro que hace oídos sordos a instituciones que piden una audiencia, que solamente están pidiendo la audiencia, me parece que es la primera persona que está cerrando los puentes. Me extraña de Pablo da Silveira, yo lo dije hoy cuando entré, pero de todas maneras me parece que no está actuando bien el ministro en este caso, porque además, por todo lo que explicó Guido, fue muy atinado lo que hizo Galpón. Fue muy atinado en consultar a los científicos, en hacer un protocolo en mayo, en presentarlo al Ministerio de Salud Pública, en ser aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Y no es lo mismo el tema del teatro que el tema del cine, porque yo le adjudico un gran valor a la cultura y al papel del ocio para la sociedad. Y como esa gente vive de eso y trabaja y vive actuando, no es lo mismo el cine que, viste, la gente se cuelga de Netflix, ve las pantallas, es otra historia la del cine. Entonces, a mí me da la sensación de que el diálogo se corta mal por parte de lo que es la autoridad. La autoridad debe abrir la puerta de su despacho, debe recibir a quien le solicita la audiencia y luego debe dar respuesta. Y no está bueno que la respuesta pública que haga el ministro no sea con los números ciertos, sino que sea mentirosa, porque en realidad es cierto que es mentirosa, porque dice específicamente, yo lo leí, dice, el galpón recibe 28 millones de dólares, ¿por qué se quejan? Eso es mentira. Pesos. Acá, perdón, pesos. Acá, eso es mentira. en Japón o en Tailandia, es mentira. Entonces, señores, Selva. si tú que sos el involucrado no salís a decir que es mentira, no sé, ¿qué haces? ¿Te callas la boca? Está bien, y no te pusiste a pensar que de pronto el ministro de Educación y Cultura tiene 1.400.000 personas que está en este momento tratando de solucionar eso. En vez de No, recibir al me galpón pongo y a capaz que pensar no que tiene no. tiempo o capaz que está complicado. No, estamos en julio, querido, estamos Bueno, en está julio. bien. Estamos en julio en un protocolo que se presentó en mayo. En julio estamos. Y están pidiendo audiencias y se las negaron. Pero vos no te pusiste Entonces, a pensar que capaz que señores, tiene alguna otra audiencia más que dar me un poco más pongo a importante, pensar, sin descartar que el galpón es importante, ¿no? Me pongo a pensar Ahí es donde está el que tema no de podemos... nadie descarta la cantidad de actividad que debe tener Nadie el lo ministro descarta, en este me- Capaz que pongo más a pensar- importante, capaz que más importante la educación que la reapertura del Mira, teatro del ¿sabés qué? galpón. Me pongo a Capaz, pe- no sé. ¿Sabés qué? Me pongo a pensar que el Ministerio de Salud Pública, que está mucho más demandado en esta pandemia que el Ministerio Sí. de Cultura, sin embargo, fue capaz de procesar el protocolo, de averiguarlo, de decirle esto va, esto no va, trabajó con ellos y luego lo... Entonces, discúlpame, Y son si un perso- ministerio son tan ministerios demandado diferentes, fue ¿qué tiene capaz que ver? de hacer No, eso, ¿por qué el Selva, ministro de Cultura no es capaz de atender Y porque a quizás una hay cosas, entidad, quizás a hay una cosas entidad tan más, importante? pero quizás No, hay no lo cosas más defiendo. importantes en el país En este caso, para no lo reactivar defiendo, que no la lo sala defiendo. del Teatro del Galpón, que no quiere decir que no sea importante, pero es un tema de prioridades.
No, Entonces, no yo es la veo uno por o ese lo lado. otro. No es uno o lo Qué otro. buen debate, Discúlpame, Cintia. acá no hay Nos ciudadanos de sinceramos y primera hablamos de qué ciudadanos lugar segunda. ocupa la cultura No, en nuestra en realidad sociedad, ¿no? exactamente. Porque en realidad, exacto, Él tiene es esa lo que postura. están La debatiendo cultura en este momento. es la Cenicienta. Yo entiendo que la, Hay ciudadanos de yo entiendo primera que la y de cultura es segunda. importante, pero No, más importante es no. que un chiquilín de 5 o 6 años continúe aprendiendo a leer y No, escribir. todo es importante. Para eso están Discúlpame, los no te organismos equivoques. descentralizados. Bueno, Pero el no te ministerio toca equivoques. poco pito ahí. Bueno, En fin, vamos a liquidarlo por acá. Exactamente, Otro el día ministerio sí no hacemos toca ese en debate eso. más en profundidad si quieren. ¿Sí? A mí me encantaría que hubiera efectivamente un mensaje con tono empático, sí, hacia la cultura en general en nuestro país, priorizando siempre, por supuesto, lo sanitario. Pero bueno, tal vez alguien pueda decir, lo que pasa es que vienen protestando desde el vamos, ¿no? Con el hashtag, Pero fueron abrir muy los teatros responsables ya. con lo que hicieron. Yo Fueron creo muy que responsables. si nos concentramos en este episodio concreto, lo que plantea el Galpón, el protocolo que presentaron, en representación de un montón de otros teatreros independientes, bueno, ameritaría, ¿no? Bajar, sentarse y analizarlo. Y si es no, porque los expertos o científicos así lo entienden, Que se diga. también quiero ver que sea un no. Como además me siento interpelada por la actividad y sería la primera que me encantaría también ver todo abierto y funcionando. Pero bueno, creo que en eso hay consenso y se prioriza lo sanitario. Pero que se lo diga. Es cuando vos querés un trabajo, estás desesperado, que te llamen. Para sí o per no, sí, pero sí, que está te claro, llamen. está ¿no? claro. el tema. Bien. Quienes están esperando también, porque ¿cómo están los ánimos, no? Estamos nerviosos. Cabildo abierto en este momento, y digo cabildo abierto porque desde el momento en que al doctor Lust lo acompaña Domenech, estamos hablando que es una suerte de representación del partido en general, la carta que le presentaron al Ejecutivo pidiendo la destitución del fiscal Jorge Díaz. Y si vamos un poquito más allá, en una entrevista con El Espectador, Emiliano Cotero le preguntaba al diputado Lust, bueno, ¿y si el presidente no toma nota de este pedido, no cumple con lo que ustedes plantean, que es destituir a Jorge Díaz, ¿hasta dónde llegarían ustedes? ¿Al punto de abrirse de la coalición? Y acá contesta Lust, no Cabildo Abierto. Sí. Políticamente es un momento muy significativo este. Repasemos. Creemos que esta investigación ordenada respecto a la fiscal de Colonia es la gota que ha rebasado el vaso. Hay un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia de los señores fiscales y nosotros estamos particularmente preocupados, dado la importancia que las fiscalías tienen en lo que hace a la administración de justicia, en preservar la tradicional independencia de los magistrados, en este caso de los señores fiscales. ¿La medida el cese de Díaz, concretamente? Yo en lo particular entiendo que debería disponerse el cese del fiscal porque sus desaciertos han sido muy repetidos. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo calculo que hubo tiempo suficiente entre que le dio la entrevista en la mañana a Emiliano Cotelo y este momento, como para que alguien de Cabildo Abierto que no estuviera de acuerdo con lo que usted manifestó, le hubieran llamado y le hubieran dicho, habla por ti.